Bueno, entonces, cuando tenemos un tiro parabólico, entonces, en un tiro parabólico tenemos una velocidad inicial. Esa velocidad inicial tiene componentes vectoriales. Entonces, tiene un componente vectorial aquí, que esta es la velocidad en X, y tiene otro componente vectorial, vamos a ponerlo acá, que va siendo la velocidad en Y. Entonces, así como está bueno, este también sería la velocidad en Y, ¿no? Entonces, ¿quién es velocidad en X? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto adyacente, entonces ¿es seno o coseno? ¿Coseno? Sí. Entonces, Bx es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces, la velocidad en Y es igual a B0 por seno del ángulo. Ahora, entonces, ¿cómo quedarían estas mismas en ecuaciones paramétricas? ¿Qué pasa con Y? ¿Qué pasa con Y? Y va siendo exactamente el mismo caso que el problema anterior. Ajá. Entonces, significa que la velocidad en Y, aquí voy a poner que la altura inicial es 0, la altura inicial. Entonces, aquí en el caso del desplazamiento en Y, voy a tener exactamente esto. Entonces, la posición en Y, dependiente del tiempo, va a ser igual a la velocidad en Y por el tiempo, que en este caso la gravedad, ¿cómo es? Va a ser negativa, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esta sería la posición en Y. Entonces, Y dependiente del tiempo va a ser entonces igual a B0 por seno del ángulo por el tiempo menos 4.9 de cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y entonces, en la X es un poquito más fácil. ¿Cómo quedaría la posición en X? La posición en X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, la posición en X es igual a la velocidad en X, que es esto. Es velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Pensé que iba a quedar más difícil. Bueno. Bueno, entonces por eso digo que doy otro ejemplo, porque va a quedar muy corto el video y no quiero que parezca TikTok. ¿Qué pasa con el movimiento circular? ¿Qué pasa con el movimiento circular? Es más, vamos a hacer esto. Tenemos un cilindro. Este sí es clásico de examen, no de esta materia, de la que sigue, que es álgebra vectorial. Yo no hago los programas. Entonces, tienes una esferita que se va deslizando aquí, y entonces va en esta dirección. Entonces va a dar la vuelta, y entonces pues, ya al dar la vuelta hace este recorrido. Esto sería por atrás, y ya de nuevo cuando llega a esta dimensión se vuelve a ver así, y así, pero entonces, ¿cómo queda graficado ese movimiento? ¿Cómo creen que queda? Entonces, la posición que normalmente ya sí, cierto. Ya cuando estamos hablando de movimiento en 3 dimensiones, ya no le llamas X. Le llamas X al movimiento en X, Y al movimiento en Y, y a Z, pues el movimiento en la Z. Pero cuando ya tienes un desplazamiento en las 3 dimensiones, ¿cómo creen que se representa? Con la letra S. Entonces, bueno, mejor se los escribo. S es el movimiento. No, desplazamiento, movimiento es que le verdad igual. Desplazamiento es el desplazamiento en 3 dimensiones. Entonces, S es una función de X, de Y,
de la z y del tiempo. S es una función de x, de y, de z y del tiempo. Entonces, cuando es un movimiento circular, el movimiento en x, así como vimos en el problema anterior, el movimiento en x es una función del coseno. Va siendo una función del coseno. El movimiento en y va siendo una función del seno. Mientras que el movimiento en z pues va siendo una función independiente. Normalmente es algo así como, no sé, 4t o 4t cuadrada o cosas así. Mientras que el movimiento en x es coseno de t, o por ejemplo puedes tener 3 coseno de 4t cuadrada, cosas así. Pero en sí, el movimiento en x siempre va a ir ligado al coseno. El movimiento en y siempre va a ir ligado al seno, y puedes encontrar, por ejemplo, así un medio del seno de raíz de t menos 1. Cosas así, o sea, nada más son ejemplos, no quiero espantarlos ahorita. Bueno, sí los espanta esto, ¿verdad? Raíz de seno de t menos 1, ¿verdad? Sí espanta, sí da miedo. Pero nada más son ejemplos, así para que vean cómo quedaría el desplazamiento normalmente. Ajá. Pero ya en 3 dimensiones y que se representa como S. Entonces, por ejemplo, si el movimiento específicamente de esto, de que está cayendo así linealmente, no cayendo, sino nada más está desplazando linealmente, porque no está cayendo porque no se acelera, nada más rueda, entonces es lineal. Entonces quedaría S de t, para no poner todas las dimensiones, nada más pones S de t es igual a coseno de t más, no es cierto, coseno de t, coma, seno de t, coma, t, cosas así. Y entonces, si tú ves la velocidad de esta cosa queda como S' de t. ¿Quién es la derivada del coseno? ¿Seno? Menos seno. Menos el seno de t. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno de t. ¿Y cuánto es la derivada de t? 1. Así quedaría la velocidad. La aceleración quedaría como S doble prima de t, porque es la segunda derivada. Entonces, ¿quién es la derivada menos el seno? Menos coseno de t, coma, ¿quién es la derivada del coseno? Menos el seno de t. ¿Y quién es la derivada de 1? 0. Eso significa que entonces no tiene aceleración en el eje z, nada más tiene aceleración tanto en x como y la aceleración es variable según las funciones seno y coseno. Y esas son las paramétricas. Están chidas, ¿verdad? Y dijo que no quería espantarnos.